alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Les voy a hablar de un tema en cuanto a qué es la profecía o qué son los profetas. El diccionario bíblico nos da a conocer que los profetas, nos dice aquí que aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. En el caso de una definición en el que el Señor utiliza personas específicas de acuerdo a la voluntad del Señor para dar a conocer un profeta un tema al pueblo. En el caso del verso de los libros de Samuel, en el que da a conocer, en el que Ana oraba todos los días en el templo. Ana, una mujer de Israel, todos los días quería orar porque no había tenido hijos, y lloraba amargamente todos los días en el templo porque quería tener un hijo. Y al momento de que Jehová escuchó ese clamor de ella, inmediatamente le dio a entender de que iba a tener su hijo, el cual llamaría en su momento Samuel. Pero al momento de que ya le había hecho voto en cuanto a tener su primer hijo, Jehová le mencionó de que ese niño serviría solamente para el sacerdocio en el templo, ya que uno de los sacerdotes que ya llevaban bastante tiempo ya era demasiado anciano y era necesario de que éste lo diera a terminar por su tiempo. En ese momento Israel tenía por enemigo primero tenía a los filisteos, ya que nos da a conocer en el libro de Samuel 1:1, y dice Samuel 1:1: Ana pide un hijo. En las sierras de Efraín vivían un hombre sufita de Ramatallín. Su nombre era Elcana, hijo de Jeroán, nieto de Eliú y bisnieto de Tohu. Tohu era hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificio allí. Ofni y Fines, hijos de Eli, servían como sacerdotes del Señor de Silo, en Silo. Verso 4: Cuando Elcana ofrecía sacrificio, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y cada uno de sus hijos, pero siempre le daba la misma cantidad a Ana, porque era la esposa que él amaba, aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Verso 6: Penina siempre molestaba a Ana y le hacía sentir mal porque el Señor no le permitía tener hijos. Cada uno sucedía lo que mismo cuando la familia iba al santuario del Señor en Silo. Un día Elcana estaba ofreciendo sacrificio, pero Ana no comía nada en la fiesta porque estaba molesta y lloraba. Elcana, su esposo, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo soy tu esposo. Deberías pensar que soy mejor que 10 hijos.
Verso 9. Después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en la silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. 11. Le hizo una promesa a Dios: Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy, acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo, no beberá vino ni bebida embriagantes y nunca se cortará el cabello. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón, aunque sus labios se movían, no pronunciaban las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo: has tomado demasiado, es hora de guardar vino. Ana contestó. En el verso que nos da a conocer aquí sobre el libro de Samuel, en el que en 1 Samuel 1:1, a Ana, quien tenía por esposo, pedía a diario por un hijo, ya que su señor no le había podido dar a, un hijo a Ana. Y queda a entender de que al momento de que Ana oraba a diario en el templo por aquel hijo, el Señor le concedió a, a su hijo. Verso 12. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón, aunque sus labios se movían, no pronunciaban las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo: has tomado demasiado, es hora de guardar el vino. Ana contestó: Señor, no he tomado vino ni cerveza, estoy muy afligida. Le estaba contando mis problemas al Señor. No piense que soy una mala mujer. He estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas. Elí, quien era el sacerdote, que estaba por sumo sacerdote en el templo, en ese momento, en ese tiempo, veía cómo Ana oraba fervientemente por aquel hijo. Ana oraba fervientemente por aquel hijo todos los días en el templo. Verso 13. Elí contestó: ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. 18. Ana dijo: espero que ustedes tengan un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor. Temprano, a la mañana siguiente, la familia del Cana se levantó, adoraron al Señor y luego regresaron a su pueblo en Ramá. ¿En qué interviene el profeta aquí? El profeta, quien estaba de sumo sacerdote, Elí, le da a conocer de que ya el Señor había contestado su oración en cuanto a la petición de su hijo. Y como en el verso 17 del 1 Samuel capítulo 1 dice: Ana dijo: espero que usted tenga un buen concepto de mí. En el verso 17: ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. El profeta, en ese caso, quien estaba como sumo sacerdote, Elí, le dio a conocer acerca de que ya el Señor había escuchado el clamor de Ana y que era necesario de que ya ella saliera del templo y se devolviera hacia su parentela, porque ya Jehová le había dado su deseo. El Cana, quien era su esposo, dice en el verso de 1 Samuel capítulo 1, verso 19: el Cana tuvo relaciones sexuales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de Ana. Ella concibió, y para esas fechas al año siguiente dio a luz un hijo. Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo: su nombre es Samuel, porque se lo pedía el Señor. Entonces, ¿qué nos da a conocer en el verso en el que sigo con el 21? Ese año el Cana fue a Silo con su familia para ofrecer sacrificio y cumplir las promesas que le había dado, que le había hecho el Señor. Pero Ana no lo acompañó, sino que le dijo: no irá a Silo hasta que el niño tenga edad suficiente para comer alimento sólido. Entonces se lo entregará el Señor, será un nazareo y se quedará en Silo. ¿Por qué al momento de que ya Ana
había concebido a Samuel por su esposo Elcana, al momento de que ya había venido palabra de Jehová al profeta Elí, en el que ya había escuchado a Ana, a Ana, a quien oraba, se acercaba todos los días orando por ese hijo. Pero el Señor le da a conocer a Ana de que era necesario que entregara ese hijo al sacerdocio. En ese caso, en el momento de que para coger y consagrar a su hijo al sacerdocio. En ese caso se conoce de que en otro tiempo, desde el tabernáculo, a la tribu de los levitas se le daba el sacerdocio. Lo más seguro es que Ana era de la tribu de Leví y que era necesario que cogiera a su primogénito hijo para el sacerdocio. En el caso de Ana, así fue. Y fue como el Señor, después de esto, Dios le concedió otros hijos a Ana. ¿En qué aporta esto? En que como la profecía de los profetas se cumplen. En el que en Deuteronomio nos da a conocer que al momento de que a los profetas, si vienen sueños y visiones, y no se cumplen, lo más seguro es que ese profeta no venga de parte de Dios. En cómo nosotros al momento de que si un profeta o un mensajero, un evangelista nos da un concepto, un ejemplo o un mensaje y esto no se cumple, entonces porque no viene de parte de Dios. En el caso de Ana, al momento de que Elí, el sumo sacerdote del templo en Israel, en Jerusalén específicamente, se le da a entender de que su hijo iba a nacer a partir de que ya Jehová le había dado palabra. Al momento de que Elcana tuvo relaciones sexuales con Ana, inmediatamente concibió a Samuel. Verso 24. Cuando el niño tenía la edad suficiente para comer alimento sólido, Ana lo llevó al santuario del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años. 20 kilos de harina, una botella de vino, se presentaron ante el Señor. Elcana mató al becerro como sacrificio al Señor, como costumbre. Luego Ana entregó al niño a Elí y le dijo: Perdón, Señor, yo soy la misma mujer que usted vino a orar al Señor. Le aseguró que lo que digo es cierto. Oré por este hijo y el Señor contestó mi oración, dándomelo. Ahora lo entrego al Señor y él servirá al Señor toda su vida. Entonces Ana dejó ahí al niño y adoró al Señor. Al momento de que Ana ofreció nuevamente en holocausto, en gratitud a su hijo, nuevamente el Señor le recompensó al doble, al 30 y al 70 y al 100 por 1. Y el Señor le concedió otros hijos a Ana. En el caso de que, como mediante la palabra profética, se da a entender de que si los profetas o evangelistas, en el caso de los profetas, en la definición de profetas, si no se cumple la profecía, no viene de parte de Dios. Y en el libro de 1 de Samuel, en el caso de que Elí, el sumo sacerdote quien estaba en ese momento, le dio la profecía acerca de que su hijo iba a nacer, que ya se volviera nuevamente a su parentela, porque ya Jehová había escuchado su oración. Así fue, vino de parte de Dios y se cumplió. ¿Qué nos da concepto acerca de los profetas? La palabra del Señor transmitida a los profetas de diversas maneras, queda confirmada mediante señales por el cumplimiento de la predicción y por la conformidad con las enseñanzas de la ley. Dios pedirá cuentas al hombre por su obediencia o desobediencia con respecto a la palabra transmitida a sus siervos. En el caso en el que el libro de Deuteronomio da a conocer cuando en el monte Sinaí Moisés sube al monte en la región de Moreb, esto lo hizo por obediencia. Cuando le dio las tablas de Moisés, las tablas vino palabra de Jehová, el ángel de Jehová, y le dio las tablas a Moisés para hacerla conocer al pueblo judío, era necesario de que éste fuera obediente. Al momento de que éste fue obediente, le dio a entender de que Moisés era uno de los principales y más profetas de los que nunca había conocido Israel, y cómo a través de la obediencia de parte en el caso que nos da a conocer en el libro de Deuteronomio sobre Moisés, en cómo él era obediente a la palabra de Jehová y daba a difundir
aquellas promesas, cumplimientos, sentencias y estatutos, decretos y leyes que Jehová daba a conocer al pueblo de Israel para que le fuera bien a todo Israel en todo lo que eh, eh, emprendieran. Da a conocer que también hay falsos profetas, tal cual como nos dice en el libro del Nuevo Testamento. El Señor Jesús también da a conocer que en los posteros días se levantarían falsos profetas, cuyo sentimiento o palabra no estaría el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Nos da a conocer la definición de un falso profeta, en el que dice, además de los que hablan en nombre de un Dios falso, hay los que mienten invocando el nombre de Jehová. Estos últimos son de dos clases: impostores, conscientes de su engaño, seducidos por su deseo de ser objeto de consideración dada a los verdaderos profetas. Son populares a causa de sus palabras suaves. Segundo falso de los falsos profetas, dice personas sinceras e incluso piadosas, fundándose en ocasiones incluso sobre la ley, pero persuadiéndose a sí mismo de haber dado llamadas por Dios al ministerio profético, cuando no es así. ¿Qué nos da a conocer el Señor Jesús? Que la venida del Hijo del Hombre será como de un rayo del oriente al occidente, que vendrá como ladrón en la noche. Que en este momento es muy posible que se estén levantando personas que hablen de palabra suave, que hablen de manera muy audaz y con engaño, y cómo estas personas arrastrarán a muchos al lugar de tormento, al lugar nos da a conocer en la escritura como el abismo, destinado para los pecadores, y los abismos en las tierras destinados para los pecadores, y en el cielo, al final de los cielos, un abismo que son cárceles para los ángeles que enseñaron lo malo a los hombres. ¿Qué nos dice el Señor Jesús acerca de ello? ¿Por qué nosotros creemos que cuando vino el Mashiach, cuando vino el Señor Jesús, había esa controversia con los principales sacerdotes, escribas y doctores de la ley, en el que entraban en controversia con Jesús? ¿Por qué? Porque ellos sabían acerca de lo que estaba ocurriendo y cómo podrían venir falsos profetas a engañar a los hombres. Y cómo cuando ellos vieron a Yoshua, que hacía señales y hacía prodigios en multitud, ellos desconfiaron en gran manera, porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. Al momento de que a los profetas, a los sumos sacerdotes, a los Cohen Gadol, que estaban en el ejercicio de sus funciones como sacerdotes, en el grupo, en la tribu de los levitas, en el templo de Jerusalén, cuando vieron que Jesús hablaba con alegatos, hacía prodigios, había señales, ellos aún sabían y tenían la desconfianza en cómo que cumpliría la palabra de Dios, en el que existirían aquellos falsos profetas. Y por eso esa total obstrucción que tenían los judíos en contra de Yoshua. Muchas personas creyeron, muchas personas llegaron a él porque creyeron en la predicación, porque vieron las señales y sabían lo que decía la escritura acerca del Hijo de Dios, y cómo era necesario de que al momento de que hiciera expiación por nosotros, pagara el precio, la reconciliación entre Dios y los hombres, colocando nuestra mirada en el Señor Jesús. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te damos por este día. Padre, en nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida. Bórralo, Padre, del libro de la muerte. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En esta hora y en este momento creemos en ti, en tus planes. Padre, en esta hora tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Al momento de que tenemos ese espíritu, podemos dar a considerar qué viene de parte tuya y qué no viene. Te pedimos ese discernimiento que sea elevando nuestro espíritu, y esperamos ese pronto regreso en Cristo Jesús. Amén.